Buenas tardes, estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy, respecto al tema de fisiología vegetal, voy a explicarles sobre el tema 2 o el capítulo 2, ¿no? Y como les había explicado, pues cada unidad compone de diferentes temas o capítulos en este caso, ¿ya? El segundo tema, jóvenes, para nosotros es el agua y las células vegetales. Dentro de las generalidades podemos mencionar que el agua es muy importante para los seres vivientes, como en este caso para las plantas, ¿no? Se dice que por cada gramito de materia orgánica que es fabricada por la planta, pues absorbe aproximadamente 500 gramos de agua por raíz, y estos también se transportan a través de la planta y cuando una vez que transporta la planta a través de la raíz, esta se pierde en la atmósfera. Un pequeño desbalance de este flujo de agua puede ocasionar déficit. ¿Qué significa? Si hubiese un pequeño descuido, por decir, del agua dentro de que los requerimientos del agua, entonces puede ocasionar déficit, ¿no? Y alterar los procesos celulares de la planta. ¿Qué significa? Que la planta va a tener muchas irregularidades en cuanto al funcionamiento, etcétera, todo lo que corresponde respecto a procesos celulares. Y de modo que cada planta tiene que balancear cuidadosamente su absorción. Sí, en realidad la planta, jóvenes, balancea en cuanto a lo que absorbe el agua y también a lo que está perdiendo el agua, la planta. Y este balance es un serio desafío para las plantas que habitan en la superficie terrestre por su necesidad de captar anhídrido carbónico. ¿Ellos qué significa? Captan el anhídrido carbónico y de la atmósfera, ¿ya? ¿Para qué capturan o captan anhídrido carbónico? Para poder realizar la fotosíntesis. Lo que se dice que la planta expone se expone a una amenaza por deshidratación, por la elevada demanda evaporativa de la atmósfera. Es decir, si la planta se expone a mucho calor o a falta de agua, etcétera, entonces sí o sí la planta va a sufrir una deshidratación elevada, ¿no? Y entonces lo cual pues va a ser perjudicial para el desarrollo de la planta como corresponde, ¿ya? El agua también constituye la mayor parte de la masa de las células vegetales, y también el agua está constituido entre el 80 y el 95% de la materia de los tejidos en crecimiento. Las hortalizas más comunes, como la zanahoria, por ejemplo la lechuga, estas pues están entre 85 y 95% de agua. Por eso nosotros podemos saborear por ejemplo, los jugos, por ejemplo, de la zanahoria, etcétera, ¿no? Y también en cuanto a los troncos de los árboles, contienen, por ejemplo, entre 35 y 75% de agua. Y las semillas contienen entre el 5 y el 15% de agua. O sea, cada árbol o cada fruto, etcétera, todo lo que es referente a vegetal, ¿no? Nos dicen que están según los estudios nos indican, ¿no?, cuánto porcentaje de agua
ellos contienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, la lechuga, la zanahoria, etcétera. Ahora, el agua es el mejor, ¿no? El mejor en cuanto a mejor recurso para todos los seres vivos, ¿cierto? Y lo más importante es que este recurso nosotros pues podemos ver o conocer o conocemos como solvente, que constituye el medio para el movimiento de las moléculas dentro de una célula. Es decir, el agua juega un rol muy importante para poder constituir el movimiento de las moléculas dentro de una célula, y entre estas células están influenciadas en la estructura, por ejemplo, de proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y otros constituyentes celulares. Evidentemente nosotros tenemos que apreciar exactamente cómo es que se caracterizan, cómo está compuesta la planta a través de las células y etcétera. Esa parte lo vamos a ver como un video complementario, ¿ya? El agua también es un medio en el cual ocurren una mayor parte de las reacciones bioquímicas celulares, y estas participan directamente en muchas reacciones químicas, esencialmente como aquellos que envuelven la hidrólisis y la deshidratación, ¿ya? Entonces, ¿qué es hidrólisis y la deshidratación? Ustedes van a buscar, puede ser en video, yo les envío enseguida los links para que ustedes puedan también, podamos realmente como interiorizados con los términos, no solamente como interiorizados con los términos. Evidentemente tenemos que procurar directamente cómo es que funciona, cómo se desenvuelven a través de la hidrólisis y cómo se deshidratan las plantas. Ahora, las plantas también absorben y pierden agua, ¿no? Continuamente, ¿no? Así como todo ser vivo, ¿verdad? Nosotros también, ¿no? Tomamos agua, pero también desechamos, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con las plantas, ellas absorben y pierden agua en forma continua. En un día seco, soleado y caliente, ¿no? Una hoja puede intercambiar hasta el 100% de su agua en solamente una hora durante todo su ciclo, ¿no? Entonces, una planta podría perder una gran cantidad de agua, ¿no? Equivalente a 100 veces más que su peso fresco, ¿no? Entonces, verdaderamente el agua, cuando la planta pierde, esto se conoce pues como transpiración. Y este es un medio muy importante para disipar el calor, ¿no? Proveniente de la radiación solar, ¿ya? El calor también está influenciado o se disipa debido a las moléculas del agua que escapan hacia la atmósfera, ¿ya? Y tienen una mayor energía, ¿no? La misma, estas que se rompen de las ligaduras que los mantienen en la fase líquida, ¿no? Cuando las moléculas de agua escapan, dejan una masa de moléculas con menor energía, ¿ya? En consecuencia, un cuerpo frío de agua en una célula vegetal típica, cerca de la mitad del calor neto captado es disipado vía transpiración, nos dice, ¿no? Significa que una célula vegetal, ¿no? Está cerca como mitad del calor neto captado y disipado. Significa que a través de las células ocurre la transpiración, ¿no? ¿Qué es vía transpiración? Ustedes también pueden revisarlo. Significa que la planta, a través de las células que se encuentran en sus hojas, etcétera, pues van perdiendo a través de la transpiración el agua. Este flujo del agua es absorbido por las raíces, ¿no?
y otro medio importante de transporte de minerales del suelo, ¿ya? Entonces, jóvenes, el agua realmente cumple una función muy importante dentro de la planta, como de todos los recursos que la planta necesita para crecer. Como bien nos podemos dar cuenta, es muy necesario, ¿no?, el agua. Y realmente el agua, cuando es abundante y al mismo tiempo el más limitante, ¿no?, para la productividad agrícola, es decir, para la producción agrícola, etcétera, ¿no? Y de la misma manera, cuando el agua está disponible, dependiendo de cuánto o cómo está disponible, ¿no?, para poder producir, va a depender mucho de los ecosistemas naturales, ¿no? ¿Qué es un ecosistema natural? Es todo un panorama lo que nos presentan los diferentes lugares respecto a lo que son los ecosistemas, ¿no?, respecto a lo que es el panorama o su geografía, su ambiente, etcétera. Y de todos modos, también es muy importante comprender todos los procesos de la absorción y la pérdida de agua por las plantas, ¿ya? Por ejemplo, el rendimiento del maíz en función de la disponibilidad de agua va a depender mucho, ya cuando el agua está disponible para la planta, entonces la producción también va a ser mucho más eficiente y vamos a tener buena producción, ¿no?, en cuanto al rendimiento. Y lo mismo va a suceder de cualquier otro planta, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si la lluvia tenemos, si por ejemplo referente al recurso agua, tenemos la lluvia, también la captación de agua o almacenamiento de aguas, etcétera, entonces se conduce, ¿no?, para poder regar, por ejemplo, para la planta. Entonces, si llueve más, entonces la producción también es mayor y al mismo tiempo aprovecha con mayor cantidad, ¿no?, la planta para poder desarrollarse, ¿no?, en cuanto a su crecimiento, para su producción. Ahora, veamos entonces la estructura y propiedades del agua. El agua generalmente tiene diversas propiedades, ¿no?, especialmente que le permiten actuar, ¿no? ¿Cómo actúa el agua? Como un solvente y se mueve sí o sí a través, en toda la planta. Y todas estas propiedades que tiene el agua, principalmente de la estructura polar que tiene, es la molécula del agua, ¿no? O sea, se van como conociendo como moléculas del agua. El agua generalmente, como es un solvente, también es disolvente, ¿ya? Y se mueve a través de toda la planta. Y también se tiene dentro de esas propiedades, principalmente de la estructura de la molécula del agua, la polaridad de las moléculas del agua, ¿ya? Dentro de esta polaridad de las moléculas del agua están las ligaduras de hidrógeno y la atracción intermolecular. ¿Qué significa? Que la molécula del agua consiste de un átomo de oxígeno ligado de manera covalente, o sea, están ligados, ¿ya?, entre un átomo de oxígeno a dos átomos de hidrógeno. Ya es por eso que nosotros hemos visto, por ejemplo, como en las reacciones químicas, que está compuesto de dos átomos de hidrógeno, ¿no?, hidrógeno, y un átomo de agua. Y cómo se simboliza químicamente, así, ¿verdad? Esta parte nosotros hemos visto referente a la notación en química, ¿no? Bueno, entonces el agua, jóvenes, recordemos que está
consiste, ¿no? De un átomo de oxígeno ligado de manera covalente a dos átomos de hidrógeno, Estas dos ligaduras jóvenes forman un ángulo, dice, de 105 grados, ¿ya? El átomo en sí de oxígeno es más electronegativo, ¿no? El átomo, ¿no? Que el átomo de hidrógeno, y tiende a atraerse a los electrones de la ligadura covalente, ¿no? Como resultado se genera una carga negativa en el lado del oxígeno de la molécula y hay una carga positiva parcial, ¿no? Sabemos muy bien que los compuestos químicos, etcétera, están conformados por valencias positivas y negativas. Eso más o menos está como referencia, ¿ya? Pero no olvidemos que la polaridad de las moléculas del agua está las ligaduras de hidrógeno y la atracción intramolecular, y pues significa que la molécula del agua está compuesto, ¿no?, por un átomo de oxígeno y está ligado de manera covalente a dos átomos de hidrógeno. Ustedes lo van a ir revisando, pues la gráfica vendría a ser de esta forma, ¿no? Que forma, dice, un ángulo de 105 grados. Así es como se observa, ¿no?, la atracción o el diagrama de la molécula del agua, ¿ya? Ustedes también pueden revisarlo en internet, por ejemplo, ¿no? Diagrama de la molécula del agua en una planta, así, ¿no? Entonces ahí con claridad les va a ir mostrando también, ¿no? Afortunadamente tenemos bastante material también en el internet, ¿ya? Ahora, referente a las cargas, se tienen, ¿no?, cargas positivas del hidrógeno en este caso y negativa en el caso de oxígeno, ¿no? De modo que la molécula del agua no lleva una carga neta, ¿ya? Sin embargo, la separación de las cargas, ¿no?, junto a la forma de la molécula hacen al agua una molécula polar. Ahora, las cargas parciales opuestas, las cargas parciales opuestas entre las moléculas también de aguas, entre ellas, como tienden a atraerse entre ellas, ¿no? En sí hay como gotitas de rocío, por ejemplo, ¿no? Están separadas, es como si estuvieran o si fueran como vecinas. Entre ellas se atraen, pues, y forman, ¿no?, también entre ellas las combinaciones de moléculas de agua, ¿ya? Y esa atracción electrostática entre moléculas de agua se conoce como ligaduras de oxígeno, ¿ya? ¿A qué se conoce la atracción electrostática entre moléculas de agua? Se conoce a las ligaduras de hidrógeno. La misma es responsable de muchas propiedades físicas del agua. Estas ligaduras de hidrógeno jóvenes entre moléculas de agua dan lugar a agregaciones locales de agua, ¿no?, en la solución acuosa. Las estructuras causa cristalinas de agregados, ¿ya?, de moléculas de agua, y se forman y rompen y se desenvuelven a formar continuamente, ¿ya? Están juntas, luego van dispersándose, ¿no? Se rompen entre ellas también, ¿ya? Entonces ustedes igual pueden investigar, ¿no?, o en el video que les estoy subiendo como un link de apoyo que está disponible en YouTube, les estoy subiendo, entonces véanlo, ¿no?, chequéanlo también respecto a las ligaduras de hidrógeno entre moléculas del agua. Otro de la polaridad de las moléculas del agua es el excelente solvente, el agua es un excelente solvente, y dentro de las propiedades físicas del agua permiten ser un medio confortable para la vida, ¿no?
El agua en sí es un excelente solvente, jóvenes, ¿no? Comparado con otros solventes. El agua es el mejor solvente, muy confortable, muy esencial para la vida de cualquier ser vivo, ¿no? No solamente en cuanto a las plantas. El agua también disuelve grandes cantidades de amplia variedad de sustancias. Esta versatilidad como solvente en parte se debe al tamaño y pequeño de la naturaleza polar del agua, de la molécula del agua. Es que hace un buen solvente para sustancias iónicas y moléculas tales como azúcares y proteínas que contienen residuos polares, ¿ya? Como el oxidrilo o el amoníaco, etcétera, ¿no? Entonces ya dependiendo de la naturaleza que nos ofrece, nosotros vemos que el agua puede disolver, ¿ya? O es un solvente, ¿no? Para las sustancias que están dentro de la planta y también como está conformado la planta de azúcares, también de proteínas, ¿no? Entonces a todo lo que contiene, a todos esos residuos que tiene la planta, pues se dice que son residuos polares de hidróxido o amoníaco, ¿ya? Ahora, las moléculas del agua, jóvenes, se orientan alrededor de que forman, ¿no? Los iones y solutos, ¿ya? Polares que las cubren efectivamente sus cargas eléctricas. Esta capa reduce la interacción electrostática entre las sustancias cargadas, lo que incrementa su solubilidad. Al lado, además, se dice que las moléculas pueden orientarse a continuación de las macromoléculas cargadas, total o parcialmente formado por capas de hidratación. Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas y el agua reducen la interacción entre macromoléculas y los ayuda a incorporarse en la solución. Ahora, las propiedades térmicas, cohesivas y adhesivas de las moléculas del agua. ¿Qué propiedades nos están mencionando? Las propiedades térmicas, las cohesivas y las adhesivas de las moléculas del agua, ¿ya? Es decir, las moléculas del agua tienen propiedades térmicas, cohesivas y adhesivas. Los enlaces de hidrógeno que se observan entre las moléculas del agua le confieren algunas propiedades térmicas ya no comunes, como el elevado del calor específico, elevado del calor latente, de vaporización, etc. Esta parte lo van a visualizar en el video que les voy a enviar. Ya está mucho más explícito para que podamos comprender con facilidad en cuanto a las propiedades térmicas, cohesivas y adhesivas. El calor específico se refiere a la cantidad de energía calórica que requiere para elevar la temperatura de una sustancia dado en una cantidad, ¿ya? Por 1 grado centígrado. Cuando la temperatura se eleva del agua, las moléculas del agua que están dentro de la planta vibran rápidamente, nos dice ya, de modo que se necesita inyectar mayor cantidad de energía para romper los enlaces de hidrógeno entre las moléculas del agua. En comparación con otros líquidos, el agua requiere la cantidad relativamente grande de energía para elevar su temperatura. Este hecho es sumamente importante para las plantas, ¿ya? Y debido a que esta parte nos va a ayudar a reducir los daños potenciales de las fluctuaciones extremas de temperatura. Entonces, para que haya una regularidad respecto al calor específico, sí o sí se precisa de recurso para poder regular, ¿no?, las fluctuaciones de temperatura dentro de la planta o del ser viviente, ¿no? El calor latente de vaporización, ¿a qué se refiere? Este calor latente de vaporización se refiere a toda la energía
que requiere para poder separar las moléculas del agua de la fase líquida, ellos lo separan, ¿no? ¿Cómo se separa? ¿De quién dependen? De lo que hay un calor, ¿no? De latente de vaporización cuando las plantas están vaporizando, ¿no? Para moverlos, ¿no? Hacia la fase gaseosa a una temperatura constante, ¿no? Una temperatura constante, entonces la planta va a ir moviéndoles las moléculas de las aguas, ¿no? De lo que está en líquido, o sea, llevando o transformando como moléculas, lo van a ir moviendo. Ese proceso ocurre durante la transpiración generalmente. El agua a 25 grados centígrados para el agua. El calor latente de vaporización es de 44 kilojoules por mol, ¿ya? Y este valor es conocido para cualquier líquido, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve este dato como referencia? Para poder realizar las mediciones de lo que son la vaporización. Hay aparatos que nos permiten las respectivas mediciones según los grados de elevación de la temperatura y para poder medir la vaporización. Y la mayor parte de esta energía es utilizado en la ruptura de las ligaduras de hidrógeno entre las moléculas del agua. Cuando el calor está elevado, la vaporización, eso significa que capacita a las plantas a enfriarse por sí mismas mediante la evaporación del agua de la superficie foliar. Ya esta superficie foliar, por ejemplo, podemos visualizar de este modo, por ejemplo. Aquí, ¿no? Podemos visualizar un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando el calor llega es muy distinto a lo de la noche, ¿cierto? Entonces aquí también hay un proceso de vaporización, ¿ya? Capacita a las plantas a enfriarse, ¿no? ¿Cómo se enfrían las plantas? A través de la evaporación del agua, ¿no? De la superficie foliar. ¿Qué es la superficie foliar? La parte de las hojas, ¿no? Y las mismas son susceptibles a recalentarse con la radiación solar, eso es muy cierto, ¿no? Cuando ellas reciben una radiación solar intenso, entonces la transpiración, o sea, tienden a recalentarse, ¿no? Las hojas, por ejemplo. Y la transpiración también es un componente muy importante para regular la temperatura de las plantas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes juegan un rol importante para regular la temperatura? La transpiración, la vaporización. Las moléculas del agua en la interfase aire y agua son más fuertemente atraídas por las moléculas de aguas vecinas, ya que las moléculas del agua que se encuentran en la fase gaseosa del otro lado de interfase. Como consecuencia, existe una desigualdad, ¿no? Y también tiende a minimizar su área, que significa tiende a minimizar todo lo que es por todo lo que está influenciado por la forma de la superficie, ¿no? También puede crear una presión ya con el resto del líquido. Esta condición que existe es en la interfase, se conoce como tensión superficial. Y tal como veremos, qué es lo que trata de decir respecto a la tensión superficial. Ya, entonces significa que en las superficies que se están evaporando las hojas se está generando una fuerza que está jalando la columna del agua a través del sistema vascular de las plantas.
Por ejemplo, van a observar con detalle este video. Por ejemplo, aquí está explicando, ¿no?, todo referente a lo que es la transpiración, ya la vaporización. Ya entonces este video lo van a chequear, jóvenes, y lo van a resumir. Y adicionalmente, jóvenes, las ligaduras del hidrógeno generan la propiedad conocida, estas ligaduras de hidrógeno conocida como cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es una atracción mutua entre las moléculas del agua. Se atraen entre ellas las moléculas del agua, ¿ya? Otra propiedad relacionada con la atracción de las moléculas del agua es la adhesión. Ya es otra atracción que ejerce las moléculas del agua a una fase sólida como la pared celular o una superficie de vidrio. ¿Ya? Esta cohesión y adhesión y la tensión superficial, ¿no?, ¿qué es lo que hacen? Simplemente dan lugar al fenómeno que se conoce como capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Es un movimiento ascendente, ¿ya?, de toda la masa del agua por un tubo capilar. Este movimiento ascendente, ¿qué significa ascendente? ¿No? Subir, ¿no? Subir, ascender significa subir. ¿Quién sube? El agua, ¿no?, que se debe a la atracción. ¿A qué se debe para que pueda moverse? Se debe a las moléculas. Por las moléculas del agua ellos pueden moverse. Estas moléculas de agua es como si empujarían para que pueda cumplir esa función de capilaridad, o sea, que pueda moverse de forma ascendente por un tubo capilar. O sea, ese tubo capilar pues tienen las plantas, ¿no? Y el movimiento ascendente del agua se debe mucho a la atracción de las moléculas del agua y a la periferia polar de la superficie de un tubo de vidrio. O sea, esta parte también podemos apreciar en los laboratorios, etcétera, ¿ya? Y la tensión superficial del agua de estos fenómenos siempre van a tender a minimizar, ¿ya? Todos estos juntos, por ejemplo la adhesión y la tensión superficial, pues van a ejercer tensión sobre las moléculas del agua, y justo debajo de la superficie, generado por un movimiento ascendente de las moléculas del agua, que la fuerza de adhesión sea balanceada por el peso de la columna de agua, ¿no? Cuanto más delgado sea el capilar, va a ser mayor la altura de ascenso, es decir, en cuanto sea delgado el capilar, el tubo capilar de la planta, el ascenso del agua, o sea, lo que sube el agua va a ser mayor. Y el ascenso capilar más o menos está bordeando por los 14.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por radio, ¿no? Es decir, por un tubo capilar por planta, pero esto siempre va a depender de la especie de la planta, porque hay diferentes variedades, etcétera, y también según su especie, ¿no? Para un vaso capilar del xilema, por ejemplo, con un radio, ¿qué es este vaso capilar? Ustedes pueden buscar, ¿no?, ¿qué es un vaso capilar? ¿No? En sí es una parte de la planta del tallo, ¿no?, por donde van a transportarse en forma ascendente el agua, ¿no? Por ejemplo, en un vaso capilar del xilema con un radio de 25 micrones, entonces el ascenso capilar dice que está alrededor de 0.6 metros. Ya esta distancia es muy pequeña para ser significativa para el transporte del agua, ¿ya?, hasta la cima de los árboles más grandes, ¿no? Entonces, sin embargo, los materiales fibrosos como las paredes celulares, ¿qué es una pared celular en una planta? Esos detalles, jóvenes, nosotros nos va a explicar en los videos, pero ustedes con mayor claridad también lo pueden ir revisando, ¿ya? También pueden actuar como
mechas de tela, ¿no? Que ayudan al ascenso del agua desde las células del xilema cercano. Esta acción, jóvenes, asegura las superficies de la pared celular. Directamente se expone en combinación con el aire, donde ocurren las células del mesófilo. ¿Y qué son células? Les estoy enviando los links para que ustedes puedan ver las partes de las células de una planta, qué son paredes celulares, qué es un vaso capilar del xilema, ¿ya? Para que puedan comprender con mayor precisión y facilidad, ¿ya? Y también estas se mantienen húmedas, ¿ya? Sin llegar a secarse. Estas, debido a que los capilares de la pared celular tienen un radio muy pequeño de 10 metros, ¿no? Va a depender mucho del tamaño también, ¿ya? De la planta. ¿Y se puede generar una fuerza física? Sí, se puede generar, ¿ya? Muy grande en el agua, que se encuentra justo por debajo de la superficie elaborativa de la pared celular. Ejemplo, ¿no? Las moléculas del agua tienen una elevada fuerza de cohesión. ¿Cómo podemos definir, ¿no? Como la habilidad para resistir la fuerza de estiramiento, ¿no? Normalmente se piensa que los líquidos no tienen una fuerza de cohesión, pero sin embargo experimentalmente se ha demostrado que el agua tiene dicha propiedad, ¿ya? Para que las moléculas sean jalados por un tubo capilar sin romper la columna. Aquí nos está mostrando un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una jeringa, cuando hay un estiramiento, entonces normalmente hay fuerzas, ¿no? Que resiste, pero realmente surge ese estiramiento, ¿no? Entonces, algo similar en las plantas ocurre, ¿no? Por ejemplo, la capa o los tubos capilares, pues, ¿qué es lo que hace el agua, ¿no? En sí se dice que los líquidos no tienen fuerza de cohesión, pero sin embargo sí las hay. Ellos, los que estudiaron esta parte, por un tubo capilar, ¿no? Sin romper esa columna, sí se puede, sí puede haber las moléculas del agua para poder, con una fuerza de cohesión, poder cumplir la función que va a recorrer, ¿no? Y pues debido a las presiones positivas negativas, entonces va a experimentar para poder ser transportada el agua. La fuerza de cohesión del agua se demuestra colocando el agua en jeringa, nos dice, ¿no? Aquí está explicando que hay que empujar el émbolo del agua, se comprime y luego se desarrolla una presión hidrostática positiva, y eso está medido en megapascales. Y la presión, que es equivalente a la fuerza por unidad del área, se mide en 1 pascal, que es equivalente a 1 joules mega, a 1 joules metro. Al contrario, dice, se jala el émbolo, se genera una tensión o presión hidrostática negativa en el agua para resistir el estiramiento, ¿no? Más o menos, ¿cuánto puede resistir? Se ha demostrado, dice, que el agua en esas pequeñas especies, en esas pequeñas capas capilares, puede resistir la tensión de hasta menos 30 megapascales, ¿ya? Que esto equivale a 1/3 de la fuerza computada para los ligaduras de hidrógeno, 10% de la fuerza de tensión de un alambre de cobre o aluminio. O sea, con todos estos estos datos han sido como estudiadas y recepcionadas, ¿no? De cómo es que surgen y cuánto por ciento, etcétera. La presencia de los gases reduce la fuerza de cohesión ya entre las moléculas del agua, ¿no? Porque también hay gases, ¿no? Por ejemplo, el refresco gaseoso también tiene gases, ¿verdad?
Lo mismo ocurre en cuanto a la presencia de, también se tiene o ocurre la presencia de gases, ¿ya? Esto se reduce, estas gases se van a reducir según la fuerza de cohesión de las moléculas del agua. A medida que se reduce la presión en una solución acuosa, los gases que están disueltos en el agua van a tender a escapar de la solución formando pequeñas burbujitas del agua o del aire, perdón. Y toda esta presión más baja es en la fase gaseosa, ¿no? Es 0. Entonces, esto se mide en megapascales. Debido a estas fuerzas moleculares que se atraen, son requeridas para resistir una presión negativa, no existen en los gases. En contraste, en los sólidos y líquidos, la atracción intramuscular puede resistir a las fuerzas de tensión. Y consecuentemente, si se forma, aunque sea una pequeña burbuja de aire en la columna de agua bajo la tensión, la burbuja de gas se expandirá indefinidamente, lo que resultará en un colapso de fase líquida. Este fenómeno se conoce como cavitación, ¿ya? Y esta cavitación puede tener efectos desastrosos, nos dice, en el transporte del agua por el xilema de las especies vegetales. Este nombre está también conocida con otros términos, pero nosotros cuando lo veamos el video lo vamos a comprender con exactitud. Ya, jóvenes, procesos de transporte de agua. Cuando el agua se mueve desde el suelo atravesando la planta hasta llegar hasta la atmósfera que significa el aire libre, ¿no? Que nosotros también respiramos, ¿no? Entonces, cuando el agua está siendo atravesada hasta la atmósfera, ¿no? Esta atraviesa distintos medios de ampliación variables. Consecuentemente, el mecanismo de transporte también varía, ¿no? El mecanismo de transporte, no en todos es igual, ya con el tipo medio que atraviesa. Por ejemplo, por la pared celular, el citoplasma, las capas de lípidos, etc. Y a continuación también vamos a ver acerca de los procesos que regulan el transporte del agua, ¿ya? Los procesos que regulan el transporte del agua. ¿Qué procesos regula? Entre otras, la difusión. ¿Qué es una difusión? Son moléculas de agua en una solución. No están estáticas, no están quietas, quiere decir. Ellos se encuentran continuamente en movimiento. Por eso es difusión, ¿no? Colisionando unos con otras e intercambiando. ¿Qué intercambian? La energía cinética. Y la difusión se refiere al proceso mediante el cual las moléculas se mezclan como resultado en una agitación térmica, aleatoriamente. Y esta agitación pues da lugar al movimiento aleatorio progresivo de sustancias de regiones de mayor energía, libres de regiones a regiones con menor energía libre. En consecuencia, mientras no actúan otras fuerzas de las moléculas, ¿no? La difusión, en este caso, causa, ¿ya? ¿Qué causa? Que las mismas se muevan de regiones, elevando la concentración a regiones de menor concentración. También el autor Fick ha descubierto que la tasa de movimiento difusional es directamente proporcional a la gradiente de concentración, ya, donde la constante de proporcionalidad es el coeficiente de difusión de la sustancia. En sí, estas denotaciones son denotaciones un poco matemáticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dice que el movimiento difusional, ¿no? Aquí tenemos difusión de las moléculas, aquí es igual, ¿no? ¿Qué significa JS, no? JS significa
significa la tasa de transporte. ¿Qué es eso? Es la cantidad de sustancia, ¿no?, que atraviesa una unidad de área con una unidad de tiempo. O sea, una sustancia que va a atravesar se va a medir en mol por metros segundos. Y el coeficiente que es ds es el coeficiente de difusión, que es esta, es una constante de proporcionalidad que va a medir la facilidad con lo que una sustancia se mueve, una sustancia S, ¿no?, se mueve a través de un medio particular y varía con la sustancia. Entre las moléculas grandes tienen menor coeficiente de difusión, y el medio de difusión en el aire es más rápida que la difusión en la fase líquida, ¿ya? La gradiente de concentración se denota como aquí podemos apreciar, ¿ya? Esta es la gradiente de concentración. Si los vamos a medir, se va a ir midiendo a escala de los ejes coordenados x y y. Ya, pero en este caso todavía no estamos efectuando tal situación, pero sí estamos conceptualizando referente a lo que ha descubierto Fick, ¿no?, es respecto a la tasa del movimiento difusional, ¿no?, y cada uno de ellos qué es lo que es. Y también que delta X significa es la diferencia de concentración de una sustancia, ya, o sea, cómo está concentrada una sustancia entre dos puntos que se separan por una distancia. El signo negativo en la ecuación indica el flujo se mueve hacia la región de menor concentración. Bueno, estos detalles un poquito está más explicativo en el video que les voy a subir enseguida, ¿ya? Y la difusión es muy rápida en distancias cortas, ¿no? La difusión es muy rápida en distancias muy cortas. O sea, se tienden a difundir muy rápidamente, pero a veces muy lenta en distancias largas. Hay una ley que nos dice de Fick que puede interferir una expresión para estimar el tiempo que tarda una sustancia en difundirse, ya, por una distancia dada. Estas condiciones son como las moléculas del soluto que están concentradas en la posición inicial. Entonces el punto de concentración se va a alejar a partir del punto inicial. A medida que la sustancia se aleja del punto inicial, disminuye la gradiente de la concentración, como también el movimiento neto. Aquí podemos apreciar lo que es la concentración, la representación gráfica de una gradiente de concentración en su soluto. También pueden buscar en YouTube que es una gradiente de concentración de un soluto en una planta, ¿ya? Y nosotros no necesitamos tanto complicarnos, pero sí necesitamos estar interiorizados y conocer todos los en cuanto a la representación también de la gráfica de la gradiente de concentración de un soluto. El tiempo que toma para una sustancia a cualquier distancia dada de un punto de inicio, esta tiene que alcanzar a un medio de la concentración de un punto inicial, nos dice, ¿ya? Como todas las, esta por ejemplo está dada por una ecuación, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, la K significa que es una constante que depende de la geometría del sistema, etc. Y la gradiente, ¿no? El tiempo, este es el tiempo que toma una sustancia a cualquier distancia. Ya está dada por un punto, por una distancia de inicio, para alcanzar una concentración inicial, ¿no? De un tiempo, de un medio, etcétera. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver con más detalles un poquito más adelante, pero en sí ellos determinaron, ¿no? Así, tipos de ecuaciones también.
Ahora, referente a lo que son los flujos de masa, jóvenes, aquí los flujos de masa, transporte de agua a distancias largas, un segundo proceso es a través de cómo se mueve el agua y cómo se conoce como flujo de masas. A ese transporte que el agua recorre a largas distancias. Ese flujo de masas se refiere al movimiento de grupos de moléculas en respuesta a gradientes de presión. ¿Ya? Ejemplo, el fluido del agua en una tubería, podemos mencionarlo así, ¿no? Cómo el agua recorre por una tubería, cómo se van moviendo, con qué presión, etcétera, ¿no? Y el flujo de agua en un río, por ejemplo, ¿sí? Podemos visualizar a simple vista también. Y también tenemos que considerar el flujo que atraviesa por una tubería o un conducto de sección circular. Entonces, en ese caso, la tasa de flujo va a depender del radio del tubo, ¿no? El flujo. También la viscosidad, ¿no? O sea, si es espeso, menos espeso, etcétera, ¿no? Del líquido. Y la magnitud de la gradiente, o sea, la presión, ¿no? Entonces, la tasa de flujo volumétrico es igual, nos dice, a pi por r a la cuarta sobre 8 por nu, ¿no? Por la gradiente de la presión. Esto como se lee, la gradiente de la presión, ¿ya? Entonces, todos estos flujos de masa es un mecanismo responsable que transporta el agua a grandes distancias. Ya, todas estas ecuaciones también hay otra forma, ¿no? En un video estaba encontrando muy relacionado a lo que nos están explicando aquí en Latinoamérica. Entonces eso les voy a ir pasando, ustedes revísenlo, véanlo, resúmanlo también de ese video de lo que les voy a ir enviando respecto a lo que es flujo volumétrico, ¿ya? Ahora, otro concepto que nosotros debemos interiorizarnos o debemos saber es la osmosis, cómo funciona la osmosis, ¿ya? Si el osmosis es el movimiento de un solvente, como el agua, por ejemplo, como el agua, ¿no? Que a través de una membrana se conoce como una osmosis. Bueno, eso también les voy a ir subiendo para que vayan viendo y con mayor precisión vamos a ir comprendiendo a través del video, ¿ya? Y también, a pesar de que el agua puede ser absorbida y perdida rápidamente, ¿no? El agua puede ser absorbida, también puede perderse rápido a través de las células vegetales. A través de la absorción y la pérdida está significativamente limitada por la membrana plasmática, ¿ya? Hay una membrana que ayuda, esa membrana se llama membrana plasmática, para que pueda ayudar la pérdida de un solvente o también del agua, ¿ya? Y la misma actúa como una barrera al movimiento de muchas sustancias, ¿no? Como una barrera también actúa esta membrana plasmática, ¿ya? También en las células vegetales son selectivamente permeables, que permiten el paso de las moléculas del agua y otras sustancias pequeñas, no cargadas eléctricamente como el CO2, y restringen en gran medida el movimiento de moléculas grandes y cargadas eléctricamente. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí podemos ver una pequeña imagen, pero con mayor claridad en el video que les voy a enviar lo van a revisar, ¿ya? Como el agua atraviesa por una membrana de una célula vegetal, eso es muy importante poder comprender. Para no poder complicarnos, jóvenes, he encontrado justamente un video acerca de lo que es cómo funcionan los iones inorgánicos, los azúcares, ¿no?
dentro de la planta todos esos contenidos hay y cómo pueden ser transportadas, ¿no? A través de iones inorgánicos, los azúcares o los iones inorgánicos, azúcares, aminoácidos y otros metabolitos a través de las diferentes membranas. Ya estas requieren proteínas transportadoras y como qué proteínas, las mismas serán discutidas más tarde, dice, ¿no? En sí, aquí nosotros estamos viendo, jóvenes, cuál importante es el movimiento del agua a través de las membranas, de las células en una planta, cómo se mueve, cómo es la difusión molecular y el flujo de masas, la ósmosis también, cómo ocurre espontáneamente, sí o sí hay una fuerza, una gradiente de fuerza o fuerza gradiente también se llama. Entonces todas esas situaciones nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Y también sobre el potencial químico del agua o potencial hídrico. Para nosotros es muy importante cómo funciona el potencial químico y el potencial hídrico, ¿ya? Esta es una expresión generalmente cuantitativa de la energía libre que está asociada al agua. En aquí juega la termodinámica, la energía libre que representa el potencial para realizar el trabajo. Todos estos organismos vivientes, incluyendo las plantas que necesitan la provisión continua, ¿no?, de energía. Nosotros también muchas veces necesitamos energía, ¿cierto? Es lo mismo ocurre con las plantas que sí precisan de energía para poder mantener o reparar sus estructuras, así para crecer, reproducir, para producir, etc. Todos estos procesos, como las reacciones bioquímicas, cómo van fluctuando, la acumulación de solutos y el transporte a largas distancias, como ocurre en las plantas, se llevan con una provisión permanente de energía, etc. En general, el potencial químico del agua puede estar influenciado por la concentración, ¿no?, la presión, la gravedad, etc. ¿Ya? Todas estas situaciones, jóvenes, les voy a ir subiendo en un video y también les va a explicar y vamos a comprender con mayor precisión. Y si no comprende, entonces vamos a ir también en el aula poder, o también cualquier pregunta pues pueden hacerlo en el grupo igual, ¿ya? Entonces todos esos estudios, jóvenes, son muy variantes, pero hasta el momento pues es muy importante comprender también qué es el diagrama de Hofler, ¿ya? Por qué ocurre, qué ocurre, cómo se comporta el volumen celular, qué causas grandes hay, cambios en la presión de turgor, qué es, ¿ya? Entonces esta parte es muy importante que nosotros podemos comprender. Esta parte, jóvenes, ustedes léanlo, también voy a enviar el video y ya aquí vamos a quedar y les voy a enviar enseguida los links de los videos solamente en el grupo. ¿Listo, jóvenes? Entonces un poco vamos a reforzar esta parte con el video para que tengan mejor comprensión, porque de nada sirve que yo les diga así, 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 ¿no? Mejor es visualizar y así apreciando, entonces nosotros vamos a comprender con mayor precisión y facilidad. Listo, jóvenes, aquí vamos a quedar respecto al tema 2. Y estén atentos, les voy a subir también, les voy a ir subiendo. Les voy a ir subiendo referente a lo que son, voy a ir subiendo los links para que ustedes puedan comprender con mayor precisión todo referente al tema 2. Ya, entonces chequeanlo los videos, resuman, jóvenes, y también les voy a subir exámenes resueltos. Estos días estaba resolviendo y leyendo bastante también esa parte para poder ayudarles, ¿no? Entonces así de qué manera el lunes puedan dar su examen referente al examen que les voy a ir subiendo, ¿ya? Y no se olviden que resuman los videos que les voy a ir enviando
y enfoque a ese video también va a ver la pregunta de sus exámenes. Mañana voy a subir un grupo grabado igual del tema 3. Ya, entonces hasta el tema 3 nosotros vamos a dar el examen el día lunes. Ya, jóvenes, ahí quedaremos, jóvenes.